En esta presentación se describe el concepto y funcionamiento de las redes de área local virtuales VLAN como una herramienta fundamental para la segmentación lógica de infraestructuras físicas. Explica cómo estas redes permiten agrupar dispositivos por función o departamento, mejorando significativamente la seguridad y el rendimiento al aislar los dominios de difusión. Se detallan mecanismos técnicos esenciales como el etiquetado 802.1Q, además de diferenciar entre puertos de acceso para usuarios finales y puertos troncales para la interconexión de equipos. Asimismo, los documentos clasifican las VLAN según su propósito, como voz, datos o gestión, y abordan el enrutamiento inter-VLAN mediante dispositivos de capa 3. En conjunto, las fuentes ofrecen una guía técnica sobre cómo diseñar una arquitectura de red moderna, eficiente y controlada. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a centrar en un concepto bastante fundamental en redes, las redes de área local virtuales, las VLANs. Nuestro objetivo es pues entender bien qué son, por qué son tan importantes hoy en día y bueno, cómo funcionan para segmentar, para asegurar y gestionar el tráfico. La pregunta clave es cómo una red física, una sola, puede actuar como si fueran varias redes lógicas separadas. Las VLANs son fundamentales, clave para diseñar redes que sean eficientes y también seguras. Vamos a desgranar un poco cómo esta tecnología permite, digamos, partir lógicamente una infraestructura física que es única. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente una VLAN? Porque no es un cacharro físico, no es una casa nueva, es configuración pura y dura, lógica. Es como si cogiéramos un switch físico de los de siempre y virtualmente lo dividiéramos en varios switches más pequeños, independientes entre sí. La idea central aquí es esa segmentación lógica, o sea, agrupar equipos, ordenadores, impresoras, lo que sea, en redes distintas, aunque físicamente estén conectados al mismo switch. Por ejemplo, la VLAN 10 para ingeniería y la 20 para ventas. Y lo potente de esto es el aislamiento. Cada VLAN funciona como un dominio de broadcast separado. Esto es importante. ¿Qué significa eso exactamente, lo del dominio de broadcast? Pues que el tráfico de difusión, el broadcast, por ejemplo, una petición ARP que lanza un PC para encontrar una dirección MAC, si se genera en la VLAN de ingeniería, se queda ahí, no salta a la VLAN de ventas ni a ninguna otra, por lo tanto, se contiene. Piensa en cómo era antes, sin VLANs, una red plana, cualquier broadcast inundaba toda la red, un montón de ruido que interrumpe a todo el mundo. Por eso, la separación de las VLANs es una medida de seguridad básica. Impide que un grupo escuche el tráfico del otro tan fácilmente y además, claro, mejora el rendimiento al quitar todo ese tráfico innecesario. Menos carga para los equipos usando el beneficio del aislamiento, pero si todo va por los mismos cables y switches, parece un poco de magia. Y no es magia, es tecnología. Aquí entra el etiquetado de tramas, el estándar IEEE 802.1Q. Para entenderlo, hay que hablar de los puertos del switch, que hay de dos tipos. Eso es fundamental distinguir. Por un lado, los puertos de acceso, los típicos donde enchufas el PC o la impresora. La clave es que un puerto de acceso pertenece a una única VLAN. Si configuras el puerto 5 para la VLAN 10, pues es de la VLAN 10 y punto. Es importante decir que el ordenador o la impresora no ven nada raro, para ellos es tráfico Ethernet normal, sin etiquetas visibles. El switch se encarga de asociarlo internamente y por otro lado están los puertos troncales o trunk. Estos son diferentes, no son de una VLAN concreta, son como autopistas para el tráfico de muchas VLANs a la vez. Se usan para conectar switches entre sí o un switch con un router, ¿verdad? Para que puedan pasar datos de varias VLANs por el mismo cable, exactamente. Y el mecanismo que usan esos troncales es el etiquetado 802.1Q o .1Q, como se le suele llamar.
en el ecosistema de las redes de área local virtuales VLAN, el protocolo IEEE 802.1Q, también conocido como .1Q, es el estándar fundamental que permite la operatividad de los puertos troncales, trunks, actuando como el mecanismo de identificación necesario para que la segmentación lógica funcione a través de múltiples dispositivos físicos. Imagina que un puerto troncal es un túnel de carga que conecta dos ciudades. Por este túnel pasan paquetes de muchas empresas distintas, VLANs, para que en la ciudad de destino no se entreguen los paquetes a la empresa equivocada. El protocolo 802.1Q actúa como un operador que pega una pegatina de color, el tag, a cada caja antes de que entre al túnel. Al salir del túnel, un receptor mira el color de la pegatina, la despega y entrega la caja limpia a la oficina correspondiente. La VLAN nativa sería como una caja que, por una regla especial, es la única que tiene permitido pasar por el túnel sin llevar ninguna pegatina. Normalmente un puerto de switch configurado como un puerto troncal envía y recibe tramas Ethernet etiquetadas con IEEE 802.1Q. Si un switch recibe tramas Ethernet sin etiquetar en su puerto troncal, se remiten a la VLAN que se configura en el switch como VLAN nativa. Ambos lados del enlace troncal deben configurarse para estar en la misma VLAN nativa. La VLAN nativa es la VLAN a la que pertenecía un puerto en un switch antes de ser configurado como trunk. Solo se puede tener una VLAN nativa por puerto. En los equipos la VLAN nativa por defecto es la VLAN 1. Para establecer un trunking 802.1Q a ambos lados debemos tener la misma VLAN nativa porque la encapsulación todavía no se ha establecido y los dos switches deben hablar sobre un link sin encapsulación. Usan la Native VLAN para ponerse de acuerdo en estos parámetros. Entonces, cuando una trama tiene que ir de un switch, digamos el A a otro, el B, por un enlace troncal. Justo antes de que el switch A envíe la trama por ese puerto troncal, le mete una pequeña etiqueta. Son 4 bytes extra en la cabecera Ethernet. Y lo más importante de esa etiqueta es el ID de la VLAN, un numerito 10, 20, 150. O sea, le pone una pegatina temporal. Por ejemplo, dos switches A y B en plantas distintas conectados por un cable troncal entre sus puertos 24. Vale, tenemos a PC Ventas 1, VLAN 10 en el puerto 1 de A, acceso VLAN 10 y a PC Ventas 2 también VLAN 10 en el puerto 1 de B, acceso VLAN 10. Y a PC Ventas 2 también VLAN 10 en el puerto 1 de B, acceso VLAN 10 y luego PCI en G1 VLAN 20 en el puerto 2 de A, acceso VLAN 20. Si PC Ventas 1 manda datos a PC Ventas 2, la trama llega al switch A por el puerto 1. El switch sabe que es de la VLAN 10 y que el destino está hacia el puerto 24, el troncal. ¿Y qué hace? Pues antes de enviarla por el 24, SAS le inserta la etiqueta 802Q con el ID 10. La trama viaja por el troncal ya etiquetada hasta el switch B. Switch B recibe la trama por su puerto 24. Lee la etiqueta 10. Dice, esto es para la VLAN 10. Entonces le quita la etiqueta. Muy importante, se la quita. La pegatina ya no hace falta dentro del destino. Y consulta su tabla y envía la trama ya normal, sin etiqueta, por el puerto 1 hacia PC Ventas 2. Lo importante aquí es ver cómo esa etiqueta solo existe en el viaje por el troncal. Permite compartir el cable físico, pero manteniendo los tráficos de ventas VLAN 10 e ingeniería VLAN 20 totalmente separados. PC Ventas 2 no ve nada de PCI IN 1. Ahí está el truco del etiquetado. La etiqueta es como el DNI temporal de la trama. Les dice a los switches a qué barrio pertenece mientras viaja por las zonas comunes por los troncales. Ahora aquí es donde se pone interesante. ¿Para qué crear distintas VLANs? No será solo por ordenar, tienen que responder a necesidades concretas, es decir, no se crean al azar, tienen propósitos muy definidos, se tienen varios ejemplos clave de tipos de VLANs según para qué se usan. Primero, la VLAN de datos o de usuarios es la más normal para separar departamentos, ventas, ingeniería, marketing, como nuestro ejemplo de VLAN 10 y 20. Para organizar y limitar el broadcast, la básica.
Luego, la VLAN de voz IP. Dedicar una VLAN específica, por ejemplo, la 150, solo para los teléfonos IP. ¿Por qué? Calidad de servicio, QoS, para que el switch pueda identificar fácil ese tráfico de voz y darle prioridad, porque la voz es súper sensible a retrasos para que no se corte la llamada, si no la experiencia es malísima. Puedes decirle al switch, oye, todo lo que veas con etiqueta 150, trátalo con preferencia. Luego está la VLAN de invitados, guest, fundamental si das Wi-Fi a la gente que viene de fuera, una VLAN aparte, la 99 por ejemplo. Aquí la clave es la seguridad, totalmente, aislamiento máximo. Les das internet, sí, pero les bloqueas el acceso a cualquier cosa de la red interna. Servidores, los PCs de los empleados, nada. Es como ponerles en una burbuja. Después, la VLAN de gestión, management. Una VLAN especial, súper protegida como la 100, solo para que la gente de IT pueda configurar los equipos de red, switches, routers, esto para que no cualquiera pueda intentar entrar a administrar un switch desde su puesto normal. Es una capa de seguridad administrativa, reduce mucho la superficie de ataque. Y por último, la VLAN nativa. Esto es una VLAN más técnica, es un detalle de los troncales. Por defecto hay una VLAN, suele ser la 1, cuyo tráfico puede pasar por un troncal sin etiqueta. Es por temas de compatibilidad antigua, es decir, retrocompatibilidad antigua, es decir, retrocompatibilidad punto. ¿Y eso es bueno o malo? Pues tiene riesgos de seguridad. La buena práctica es cambiar la VLAN nativa a una que no uses para nada, una VLAN muerta, digamos, para evitar ciertos ataques que se aprovechan de ese tráfico sin etiquetar. Entonces, cada tipo de VLAN responde a una necesidad: organización, rendimiento, seguridad para invitados, seguridad administrativa. Estas separaciones funcionales son la base del diseño de redes moderno, permiten aplicar políticas muy granulares. La de invitados es un ejemplo perfecto de política de seguridad. La de voz, de rendimiento, QoS, la de gestión, de acceso seguro. Organizar así la red la hace más lógica, más segura y más manejable. Ahora volvemos a lo de antes. Si están tan aisladas las VLAN, ¿qué pasa cuando sí necesitamos comunicación entre ellas? La respuesta es de forma controlada. El ejemplo es que si alguien de ventas VLAN 10 que necesita usar una aplicación en un servidor de ingeniería, VLAN 20. ¿Cómo hacemos ese salto entre islas? Porque el aislamiento total a veces no sirve. Entonces, necesitamos puentes, pero puentes con control de aduana, como las VLAN son de capa 2. Necesitamos algo de capa 3, de red, un router. Antes se usaba un router físico, el router on a stick, pero hoy en día lo normal es usar un switch multicapa o switch L3 que hace las dos cosas, conmuta rápido en capa 2 y enruta en capa 3, efectivamente siendo la solución más común y eficiente. Y la forma de hacerlo en un switch L3 es creando interfaces virtuales conmutadas, las SBIs. SBIs, ¿cómo funcionan? Pues es una idea bastante elegante. Por cada VLAN que quieras que se comunique con otras, creas una interfaz lógica virtual dentro del propio switch L3, como si el switch tuviera una pata metida en cada una de esas VLANs, una interfaz virtual para cada VLAN, y a cada SBI le pones una dirección IP. Esa IP será la puerta de enlace, el gateway para todos los cacharros de esa VLAN. El gateway ya no es un router aparte, sino el propio switch L3 a través de la SBI. Siguiendo el ejemplo, configuraríamos interfaz VLAN 10 con IP, digamos 10.1. Ese sería el gateway para la gente de ventas. Interfaz VLAN 20 con IP 20.1, el gateway para ingeniería. Vale, ahora, si el PC de ventas 10.50 quiere hablar con el servidor de ingeniería 2060, ¿qué pasa? Pues el PC de ventas ve que el destino está en otra red, así que manda el paquete a su gateway al 10.1, el paquete llega al switch L3 asociado a la SBI interfaz VLAN 10 y el switch, como es L3, mira su tabla de rutas.
ve que la red destino 20.024 la conoce y está conectada a su otra SBI, la interfaz VLAN 20, entonces lo mueve de una SBI a la otra, lo enruta internamente, pasa el paquete de la lógica de la VLAN 10 a la lógica de la VLAN 20 y desde la interfaz VLAN 20 ya lo puede enviar hacia la red de ingeniería para que llegue al servidor. Funciona como un router pero dentro del switch. Esto pasa a velocidades de switch, que suele ser más rápido, pero lo más interesante aquí es el control. Justo en ese punto donde el tráfico salta de una SBI a otra, ahí está la clave. Es el lugar perfecto para aplicar listas de control de acceso, las famosas ACLs. Las ACLs, que son como las reglas del firewall, que indica qué puede pasar y cuál no, puede ser súper específico. Esto permite que esta IP de ventas hable con esta IP de ingeniería por el puerto 80, pero bloquea todo lo demás. O permite que ventas llegue a los servidores, pero no a los PCs de los ingenieros. Es el control total sobre quién habla con quién entre VLANs. Ese es el punto donde te da el aislamiento por defecto, pero te permite abrir puertas muy específicas y controladas donde haga falta. Es la denominada seguridad granular. Fantástico. Entonces, haciendo un resumen rápido de todo esto, las VLANs son una herramienta potentísima para segmentar lógicamente la red, dividir y vencer. Ofrecen beneficios claros, seguridad por el aislamiento, mejor rendimiento al contener broadcast y poder usar QoS y una gestión más ordenada por funciones, sin importar dónde estén físicamente los equipos. Funcionan gracias al etiquetado 802.1q en los enlaces troncales, que son distintos de los puertos de acceso normales, es el mecanismo clave. Permiten crear redes separadas para datos, voz, invitados, gestión, según la necesidad, y si necesitamos que hablen entre ellas, usamos el enrutamiento inter-VLAN, normalmente con un switch L3 y sus SBIs. Y lo mejor es que ese punto de enrutamiento es ideal para meter ACLs y controlar la seguridad de esa comunicación. Son un pilar fundamental de las redes de hoy en día. Y como reflexión final, quizá podríamos pensar en cómo este diseño de VLANs, esta segmentación lógica, debería ir de la mano con la estructura de la propia organización o con sus políticas de seguridad. ¿A qué te refiere esto? A que la forma en que defines las VLANs y permites o no la comunicación entre ellas puede ser un reflejo de cómo la empresa quiere que fluya la información, quién necesita colaborar con quién, qué niveles de confianza hay entre departamentos o funciones. No es solo una decisión técnica, sino que tiene implicaciones organizativas y de seguridad más profundas. Configurar bien las VLANs, pensando también en eso, es crucial. No solo para que la red vaya rápido, sino para que realmente apoye y proteja cómo funciona la organización. Es darle una vuelta más allá de los comandos. Conectar la red con la estrategia global. Pues con esta idea nos quedamos reflexionando. Y así concluimos nuestra exploración de hoy sobre el fascinante mundo de las VLANs.